Bienvenidos a este video. Yo les mostraré cómo realizar la elipse. Como ustedes saben, esta es la circunferencia, que está formada por el centro, que es 0 y 0, los cortes en B, que está aquí el corte en B, el eje focal en X, que es todo esto, el eje en Y focal es este de aquí, el longitud mayor, que es A, entonces en este caso es aquí, como podemos observar, en longitud eje menor B, como también podemos observar que es para arriba, que nos da 2B, de lo cual podemos sacar el lado recto también. Para obtener la ecuación de la elipse partimos desde su definición de D P1 F1 más D P2 F2. Esto quiere decir que sumamos el punto 1 con el foco 1, que tenemos que sumarle más D el punto 2 con el foco 2. Entonces despejamos la siguiente operación, que sería distancia del punto 1 foco 1 es igual es igual a la raíz de x2 menos x1 más y2 menos y1. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar lo que ya tenemos. Entonces sería nos queda la distancia del punto 1, foco 1 es igual a x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, que esto es igual a 2a. Entonces hacemos lo mismo con la distancia del punto 1, foco 2, que nos quedará semejante al que ya hicimos. Posteriormente sumamos las distancias e igualamos a 2a. Entonces esto sería así. Entonces, para encontrar la ecuación de la elipse tenemos que partir de esta fórmula, que es distancia del punto 1 al foco 1 más la distancia del punto al foco 2. Entonces, esto reemplazamos y queda de esta siguiente manera. Entonces, si despejamos en foco 1, en el punto 1, la distancia, quedaría la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esto también hacemos en el punto 2, en el foco 2. Entonces, luego de hacer esto, sumamos las dos distancias e igualamos a 2a, que sería de la siguiente manera. Entonces, quedaría así: la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado más la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, que igualamos a 2a, como ya se había mencionado antes. Luego de esto resolvemos las raíces, que sería de la siguiente manera. Como vemos aquí. Aquí, para eliminar las raíces, tenemos que aumentarle a la potencia 2. Entonces se iría raíz con el 2, raíz con el 2. Como podemos ver, la distancia del punto al foco 2 le pasamos a negativo para que se nos haga más fácil. Luego despejamos y tratamos de que se quede h más c al cuadrado más y al cuadrado de la siguiente manera. Que nos quedaría lo que se había dicho, igual a 4a al cuadrado menos 4a sobre la raíz de la distancia del punto 1 foco 2, que sigue igual, no se cambia, que es la siguiente de aquí hasta aquí. Y aquí es lo que lo multiplicamos por 2a o simplemente 2, que nos queda menos 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado. Luego de esto vamos a
desarrollamos el binomio que se representan en ambos lados de la ecuación y eliminamos términos semejantes, como vamos a ver en la siguiente explicación. Simplificamos aquí lo que ya está resuelto, solo que nos falta simplificar. Entonces simplificamos x al cuadrado con x al cuadrado. Entonces 2xc con menos 2xc. C al cuadrado con c al cuadrado. Y al cuadrado con y al cuadrado. Entonces luego de esto pasamos lo que es el 4, pero multiplicado por el xc al siguiente miembro para que acá no quede vacío, es decir, como veremos a continuación. Entonces vemos aquí 4c menos 4a al cuadrado, se han pasado al siguiente miembro y acá sigue siendo igual, no cambia nada, queda menos 4a sobre la distancia del foco 2 del punto, que es la siguiente como hemos visto a continuación. Luego de esto extraemos el factor común y simplificamos. Esto quiere decir que necesitamos aún más simplificar para poder llegar a la ecuación de la elipse. Como podemos ver aquí, que despejamos el factor común que era menos 4. Entonces nos quedaría, si como ya despejamos, nos quedaría esto de aquí. A al cuadrado menos xc, que es igual a que también extraímos el factor común de acá, que es a. Es a raíz de lo mismo que ya hicimos, solo que ya sin el 4. Entonces x menos c al cuadrado más y al cuadrado, prácticamente igual, solo que ya despejamos el factor común que era menos 4 y nos quedó así de la siguiente manera. Luego de esto eliminamos la raíz cuadrada y resolvemos el binomio y luego lo vamos a multiplicar, como veremos de la siguiente manera. Como podemos observar aquí, tenemos que elevar a la potencia al cuadrado a ambos. Entonces sería a al cuadrado más xc al cuadrado, como también acá a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Esto también tenemos que elevarla al cuadrado para que poder simplificar la raíz. Luego de esto multiplicamos lo que está en los paréntesis, esto de acá también, para poder, como se había dicho antes, para poder sacar o más o menos llegar a la ecuación de la elipse. Entonces quedaría así. Cuando multiplicamos de esto nos convierte prácticamente, nos quedaría prácticamente como un trinomio cuadrado al perfecto, pero en esta casa sería como en la elipse, que nos queda 4a al cuadrado menos 2a al cuadrado xc más x al cuadrado c al cuadrado, que esto es igual a al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado, que era lo que multiplicamos aquí en el paréntesis. Luego multiplicamos lo que nos quedaba, que era el a con lo que se encontraba en el paréntesis. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Que nos quedaría a al cuadrado x al cuadrado menos 2a al cuadrado xc más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Entonces, luego de eso reducimos los términos semejantes agrupados
por variables que tengan x, y a un solo lado de la ecuación. Luego factorizamos. Entonces nos quedaría ver así. Que nos quedaría así. A al cuadrado. A al cuadrado, abro paréntesis, a al cuadrado menos c al cuadrado, que es igual a x al cuadrado que multiplica a al cuadrado menos c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Luego de esto tendremos que la distancia del punto B1, 0 y B a cada foco es A. Entonces, por lo tanto, aplicamos el teorema de Pitágoras y despejamos B al cuadrado. Entonces, despejamos eso y nos quedaría de la siguiente manera. Sería A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, B al cuadrado sería igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Luego de esto, sustituimos todos los a al cuadrado menos c al cuadrado que tengamos en la ecuación anterior por b al cuadrado. Entonces, hacemos de la siguiente manera. Sería a al cuadrado b al cuadrado es igual a x al cuadrado, como teníamos a al cuadrado, ponemos b al cuadrado, más a al cuadrado y al cuadrado. Ya. Entonces, como habíamos dicho, despejamos a al cuadrado y entonces finalmente dividimos toda la ecuación para a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría x al cuadrado b al cuadrado sobre a al cuadrado menos b al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado. Aquí entonces nos quedaría lo que viene siendo x al cuadrado b al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado, que sería igual a al cuadrado b al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado. Pero esto lo simplificamos y nos queda 1. Entonces la fórmula general sería todo igual, exactamente igual, pero aquí el 1. Entonces recuerda que siempre será el mayor la ecuación de la elipse. Y gracias por su atención.